Bueno, ya estamos ya casi terminando el mes de enero. Amén. Pero todavía estamos en este primer mes del año, ¿no? Y muchos hacen, ¿verdad?, sus compromisos con el Señor. Señor, yo quiero hacer esto por ti, yo quiero darte más, Señor. Y tal vez quizás usted se ha preguntado qué es lo que el Señor quiere, ¿no? Hay luchas, todos tenemos nuestras luchas, nuestras deudas con Dios, ¿no? De cosas que tenemos. Pero si le preguntamos al Señor, el Señor nos va a responder que Él lo quiere todo. Amén. Él lo quiere todo. Él no quiere nada en parte, Él lo quiere todo. Amén. Él lo quiere todo. Aleluya. Que este año todos nosotros podamos dar aún más de nosotros y de lo nuestro al Señor. Amén. Porque si es Señor de todo, Señor de todo. Que este año podamos dar un paso más, que podamos crecer un poco más, ser más como Jesús. Amén. Pero yo quiero que usted se fije en esta operación matemática que aparece ahí, que aparece 2 más 3, 4 menos 2, ¿verdad? Igual a 2 por 8, igual a 16, dividido entre 4, 4. ¿Vio esa operación? El resultado de esa operación matemática está mal. Está mal, porque ya desde el principio hay un error. ¿Lo notan? 2 más 3 igual a 4. Desde el principio hay un error. Y yo quiero usar esta pequeña ilustración de esta operación matemática y hacer una comparación con nuestra propia vida, de la vida del creyente. Porque si en nuestro comienzo en el Señor no fue correcto, podemos estar equivocados toda nuestra vida si no nos corregimos. Todos nosotros comenzamos, ¿verdad? Como cuando somos niños, empezamos a vivir con nuestros padres y dependiendo de la educación, dependiendo del ambiente, dependiendo de la enseñanza, dependiendo del ejemplo de nuestros padres, unos salen de una forma, otros salen de otra. Aunque muchos dicen que no es definitivo, que incluso teniendo buenos padres, teniendo un buen ambiente, teniendo una buena educación, puede salir una rama atravesada, y eso es verdad, pues la lógica dice que es un tanto por ciento mínimo. Normalmente cuando hay un buen ambiente y una buena educación, normalmente la mayoría de las personas pues crecen. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay un tanto por ciento. Entonces, ¿dónde comienza nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el momento en que nosotros comenzamos como creyentes? En el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Y yo en esta mañana quiero que usted preste mucha atención a lo que vamos a estar compartiendo. Aleluya, porque nos va a ayudar mucho, primeramente a examinarnos a nosotros mismos. Y si hay algo que tenemos que corregir, estamos a tiempo de hacerlo. Mire que dice Romanos capítulo 8, verso 9 al 10. En el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Aleluya. Bien, este texto de Romanos pues es muy usado en las iglesias evangélicas para llevar a las personas a los pies de Cristo. Y se les dice, bueno, repite esta oración, ¿verdad? Y ahí les enseñamos a pedir perdón, a arrepentirse de sus pecados y a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Lo traemos de este texto. Este texto, esta carta que escribió Pablo a los romanos, pues tiene un contexto cultural. El contexto cultural era que en aquella época el único Señor era el César. ¿Sí? No necesita el teléfono porque estamos aquí con el texto ahí. Entonces, la palabra del Señor nos dice que en ese momento, cuando alguien confesaba a Jesús como su Señor, realmente se estaba convirtiendo. Porque hasta ese momento el único Señor era el César. Amén. Entonces, que usted confesara en aquella época que el César no era su Señor, sino Jesús, eso era un testimonio vivo, verdadero, de que realmente era un hijo de Dios. Amén. Ahora, en el texto original, dice en el griego, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor, nota ahí la diferencia, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. El texto es un poquito diferente a lo que nosotros leemos, porque aquí en Romano, ¿verdad?, en la Reina Valera, dice que confiese con tu boca que Jesús es el Señor, pero en el original griego quiere decir que confiesa que Jesús es tu Señor. Es Señor de tu vida. Porque eso de que Jesús es Señor es muy amplio.
Es muy general. Amén. Mucha gente puede creer que Jesús es el Señor, pero no creer que Jesús es su Señor. Entonces la salvación comienza cuando confesamos, cuando entregamos nuestra vida y confesamos que a partir de ese momento Jesús es nuestro Señor, es mi Señor. Fíjense que aquí no habla del perdón, no habla de la salvación, no habla de la limpieza, habla de señorío. Preste mucha atención esta mañana porque creo que va a ser algo muy, muy interesante que nos va a ayudar mucho a nosotros a darle más a Dios en este año. La palabra Señor viene del griego Kyrios, y Kyrios es la persona que en ejercicio de sus derechos, en ejercicio tiene sus derechos absolutos de propiedad. O sea, cuando nosotros declaramos que Jesús es mi Señor, estoy diciendo que el Señor tiene total derecho sobre mi vida, sobre mi tiempo, sobre todo lo que tengo y sobre todo lo que soy. Es el dueño, Él es el amo de mi vida, de mi ser, amén, de mi cuerpo, de cada célula que compone mi cuerpo, del tiempo, de mis fuerzas, de mi inteligencia, de mi cerebro, de mis labios, de mis manos, de mis pies, el dueño de todo, absolutamente todo. Eso es lo que significa ser Señor. Hoy en día le decimos a cualquier persona, buenos días, Señor. Pero eso no es lo que significa Kyrios. Kyrios es ser poseedor. O sea que el Señor tiene todos los derechos de la propiedad que somos nosotros. Amén. Entonces todo aquel que ha confesado, ha reconocido y ha entregado su vida al Señor es propiedad de Jesús. Normalmente cuando nosotros le invitamos a las personas le decimos recibe a Jesús. Y no está mal, nadie se vaya al infierno por decir eso, ¿vale? Pero la realidad es que no somos nosotros que recibimos a Jesús. Somos nosotros que le entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Vale? A veces da la sensación como que vamos pidiéndole, por favor, a la gente, vengan a recibir a Jesús. Como si Jesús estuviera, ¿verdad? Esperando, por favor, a ver si alguien me recibe. Como si Jesús todavía estuviera por aquel Belén de Nazaret, tocando las puertas de las casas, a ver si podía nacer, ¿verdad? En algún mesón. A veces da la sensación de que vamos como pidiendo a las personas, por favor, recibe a Jesús. Y para nada en absoluto es eso. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros, es la humanidad la que necesita del Señor. Entonces, más que recibir a Jesús, lo que tenemos que decir a la gente, ya le digo que tampoco está mal eso, pero lo más correcto es, entrégale tu vida al Señor. Amén. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu corazón, entrégale tu ser, entrégale tu tiempo, entrégale tu vida. Porque antes nosotros no vivíamos en este reino. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Nosotros vivimos en el reino de Jesús. La palabra de Dios nos dice que nosotros vivíamos en un reino diferente. Escuche bien esto. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, Pablo hablando, ¿verdad?, de la vida antigua, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros vivíamos, antes de conocer al Señor, bajo el principado de Satanás. Amén. Tanto si usted creía en Satanás como si no creía en Satanás, tanto si usted practicaba la brujería, la santería, la macumba, lo que usted quiera, o simplemente usted se pensaba que era un cristiano, hasta el momento que usted no entregó su vida al Señor, usted y yo vivíamos bajo el poder del maligno. Eso dice la palabra del Señor. Carlos, usted tenía conocimiento, no tenía conocimiento, eso no importa. La palabra de Dios dice que estábamos todos muertos, ciegos, ¿verdad? Atados, esclavos de Satanás. Pero un día alguien nos habló del Evangelio. Alguien un día vino, aleluya, y nos habló de Jesús, que él había venido, que había presentado el Evangelio, que había muerto en la cruz del Calvario, y nos invitaba, ¿verdad?, a recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y usaban esa palabra, ¿verdad?, como una invitación: ven y recibe.
Ven y recibe, porque suena hasta más bonito, de verdad, si usted lo pase para escuchar, suena hasta más bonito, ven y recibe a Jesús, o ven y entrégale tu vida a Jesús. Suena más bonito decir. Y ahora es muy importante que nosotros entendamos esto. Yo aquí le pido que abra bien sus oídos. Amén. Aleluya, para lo que el Señor le quiere decir en esta mañana. La salvación comienza cuando reconocemos a Jesús como Señor de nuestras vidas. Porque en ese momento, cuando usted viene y usted reconoce, confiesa, yo confieso, yo creo, yo declaro que Jesús es mi Señor, en ese preciso momento, usted está quitándole autoridad a ese principado de las tinieblas. Aleluya, gloria a Dios. Usted está dando autoridad ahora a Jesús. Aleluya. Está quitando autoridad al diablo sobre su vida. Aleluya. Y dándosela a Jesús. Por eso es tan importante el clamar a Jesús. Invocad su nombre. Amén. Invocad su nombre. Llama al Señor. ¿Le decimos eso o no le decimos eso a las personas? Habla con Jesús. Habla con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando las personas hablan con Jesús, lo reconocen como Señor, el diablo en ese momento tiene que echarse a un lado. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y a partir de ese momento estamos bajo el poder y la soberanía del Señor. Desde ese momento que usted llama a Jesús y usted lo declara y lo confiesa como su Señor, a partir de ese momento el Señor hace acto de presencia y dice: hey, este me llamó, este me buscó. Y dice la palabra del Señor que Él recibe a todos los que le invocaren. Amén. Primero de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, primero, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dice. Y lo importante de este texto, con respecto a lo que estamos hablando, y el maligno no le toca, no te toca, no te puede tocar. ¿Por qué no te puede tocar? Porque tú no le perteneces a Él. Porque no le perteneces a Él. Amén, aleluya. A Él no te puede tocar porque no le perteneces a Él. Es como si yo tomara ahora, ¿verdad?, el teléfono y dijera: bueno, esto es mío, pero yo solamente se lo dejo a quien yo quiera que lo toque. ¿Por qué? Porque esto es de mi propiedad. ¿Por qué de mi propiedad? Oye, porque yo me gasté un dinero en comprarlo. ¿Por qué nosotros somos propiedad? Porque Él pagó con su sangre, aleluya, la salvación de nuestras almas. Él pagó con su sacrificio en la cruz. Entonces el diablo ahora no te puede tocar porque tú eres propiedad de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. No te puede tocar. Ya no tiene nada que ver con tu vida. Hemos pasado del reino de las tinieblas, donde Él hacía con nosotros lo que le daba la gana, al reino de la luz. Y Jesús puede hacer esto porque venció sobre ellos en la cruz del Calvario. Mire Colosenses capítulo 2, verso 15. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó Jesús sobre Satanás? En la cruz, no en la resurrección. Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Porque en la cruz se efectúa la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. En la cruz, aleluya, el Señor sufrió por llevar todas nuestras cargas. Y en aquel momento en que estaba muriendo en la cruz, aleluya, le estaba diciendo a Satanás: ahora sí que no vas a poder hacer nada contra mí. El diablo no quería que Jesús muriera en la cruz de Calvario. Por eso cuando Pedro le dijo: por favor, no vaya a Jerusalén, ¿a quién le habló Jesús? A Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque él no quería que Jesús muriera. Porque él sabía, aleluya. Entonces Jesús venció públicamente, exhibió, aleluya, públicamente su victoria, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Posteriormente, a cambio del título de propiedad de nuestras vidas, una vez que nosotros ya somos propiedad de Jesús, una vez que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesús, una vez que le hemos dicho: Señor, aquí está mi vida, toma mi vida, te entrego mi corazón, y el Señor hace así, dice: ahora eres mío. Jesús ejerce su misericordia sobre nosotros.
Jesús ejerce su misericordia sobre nosotros para perdonar nuestros pecados. Y esto es muy importante que usted lo entienda en esta mañana. La misericordia del Señor está rodeada, está en todos lados. Amén. Está en todos lados. Pero Él no puede tener misericordia si primeramente no tiene posesión de esa propiedad. En su misericordia Jesús murió en la cruz del Calvario, pero sabemos que no todo el mundo va a ir al cielo porque Jesús murió, ¿verdad que sí? No. Sino todos aquellos que creen. Y ese creer significa que le han entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, una vez que nosotros, aleluya, somos propiedad de Jesús, Él ejerce su misericordia para perdonar nuestros pecados en base al derramamiento que ya efectuó la cruz del Calvario, para que después el Espíritu Santo venga a ser morada en nosotros para muchas cosas, pero primeramente como sello de propiedad. Y yo espero que usted vaya entendiendo esto, que lo primero que el Señor espera de nosotros es que lo invoquemos. Es verdad que el Espíritu Santo ejerce también su poder, Él convence, ¿verdad? Trata con nuestra vida para que nuestro corazón se quebrante, pero cada uno de nosotros debe de tener ese encuentro personal con el Señor. Dios, y eso es lo que yo creo, y eso es lo que predicamos, Dios no obliga a nadie a recibirlo y a entregarle su vida. Él te habla, Él te muestra, Él te dice, pero la persona tiene que tomar la decisión de decirle, yo recibo a Jesús como mi Señor, yo le entrego mi vida al Señor. Amén. Entonces, en ese proceso le entregamos nuestra vida al Señor. Él perdona nuestros pecados y Él coloca al Espíritu Santo, que es un sello de propiedad. Mire que dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es una marca de titularidad, de propiedad, aleluya, que somos, aleluya, del Señor. Somos propiedad del Señor. Y es más, en otro texto Pablo dice que el que no tiene el Espíritu Santo, dice, el tal no es de Él. De esa manera. Amén. Entonces el Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es sellarnos, es una propiedad. Aquí estoy, yo soy, esta persona es de Dios. Toda nuestra vida cristiana se basa en que entendamos bien esto, para que no tengamos el problema que teníamos cuando vimos al principio esa operación matemática. Porque hay creyentes que comienzan con algo errado en su vida, y muchos es sobre esto, sobre el asunto del señorío de Cristo. Primero confesamos que Jesús es ahora nuestro Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Confesar y entregarle nuestras vidas a Jesús como Señor de nuestras vidas. En ese momento la autoridad de Satanás sobre nosotros queda quebrada, porque Jesús recibe, amén, todo aquel que viene a Él. Dice, yo no lo echo fuera. Él nos recibe, Él no nos echa fuera, nos recibe. Jesús toma nuestras vidas, las arrebata del reino de las tinieblas, después limpia nuestros pecados y después coloca un sello de propiedad. Y usted va a entender que esto es totalmente dentro de la esfera de la economía, de lo que se llama la economía de la salvación, es totalmente lógico. Antes de que Jesús sea nuestro Salvador, tiene que ser nuestro Señor. Amén. ¿Escuchó? Antes de que Jesús sea nuestro Salvador, debe ser nuestro Señor. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador Jesucristo. Primero Señor y después Salvador. No pasa mucho tiempo entre una cosa y otra. La verdad es que van juntos. Pero muchos de nosotros, hermanos, nos hemos quedado con que Jesús solamente es el Salvador. Es el Salvador que me viene a salvar. Es el Salvador que me viene a perdonar. Es el Salvador que me viene a cuidar. Es el Salvador por el cual voy a entrar en el reino de los cielos. Pero si primeramente Jesús no es Señor de tu vida, Él no puede ser el Salvador de tu vida. Aquí donde muchos creyentes viven errados, como en una ecuación que comenzó mal. Jesús es mi Salvador, pero realmente no enseñorea sobre nosotros.
No enseñorea, es mi Salvador, es mi salvavidas. Es a quien recurro cuando tengo un problema, es a quien recurro cuando tengo una enfermedad, es a quien recurro. Pero cuando el Señor me pide que haga y que dé, entonces ya ahí ya me freno. Él es mi Salvador, pero no es mi Señor. Jesús es quien me ayuda, me protege, me sana, me guía, me liberta, pero no es mi Señor. Le digo que es mi Señor, canto que es mi Señor, pero mi vida no refleja ese señorío. Porque decir que es Señor implica que todo, hasta el aire que ahora mismo está entrando en tus pulmones, es de Él. A esa sangre que está corriendo por tus venas y que está regando tu cerebro para que tu oído pueda funcionar y entender lo que estás escuchando, esa sangre es de Él. Todo es de Él. Al menos que Jesús no hubiera sido primero nuestro Señor, ciertamente Jesús no sería nuestro Salvador. Y es muy importante entender esto, porque como Dios, un Dios santo, puede salvar a alguien que ha rechazado su autoridad. Tener a Jesús como Señor no es solo recibirlo, sino entregarle todo nuestro ser sin reservas. En el primer mensaje de la iglesia, en el día de Pentecostés, Pablo declaró en Hechos 2:21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y usted va a encontrar que es una retórica, invocar el nombre del Señor. Buscadme y me hallaréis, llamadme mientras esté cercano. Es una retórica constantemente de llamar, de buscar, de pedir al Señor, al Señor, al Señor. Pedro estaba predicando que para alcanzar la salvación había que invocar, había que llamar a Jesús como Señor. Como Señor. Invocar a Jesús como Señor. Y posteriormente dice, mira en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Primero Señor y después Cristo. Aleluya. No Cristo y Señor. O sea, autoridad y Salvador. Y es necesario, hermano, que entendamos bien esto. Los apóstoles no solo enfatizaron el señorío de Cristo, no solo hablaron mucho de que Jesús tenía que ser el Señor de todo, de tu vida, de todo lo que eres, sino que los creyentes debían de hacer una entrega total, que sin una entrega total no habría salvación. Era esencial para la salvación. No una entrega en parte, sino total. Mire 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Entonces hay creyentes que no le sirven al Señor en absolutamente nada y piensan que como tienen a Jesús, como ya lo reconocieron como Salvador, se van para el cielo. Y no es así. No es así. Está implícito. Entregarle nuestra vida al Señor es servir al Dios verdadero. En la entrega que todos hacemos voluntariamente a Jesús, no es solo un reconocimiento de nuestra salvación, que es solo por el sacrificio, sino también una completa disposición a obedecerle, colocando nuestro corazón a sus pies. Iglesia, hay una gran diferencia muy real entre creer que Jesús es el Señor y entregarnos a su señorío. Hay una gran diferencia. Es más, es tan grande la diferencia que Jesús mismo advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No por decirme Señor, no por decirme que soy Jesús el Salvador, no por creer que yo morí por ti en la cruz del Calvario, vas a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, mi
voluntad. No es por lo que digamos, no es por lo que imaginemos, no es por los deseos, no es porque yo me quiero rendir más. No, no, no. Si usted no lo está haciendo ya, si usted no está viviendo ya conforme a lo que el Señor, aleluya, ha dicho en su palabra, usted tiene un problema no conmigo, no con la iglesia, no con la Biblia. Usted tiene un problema con el Señor. Amén. Con papá. Muchos están convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, que creó los cielos, la tierra, pero eso no es una prueba de conversión. Hermano, hermana querida, una aceptación mental de Jesús no es suficiente. Una aceptación mental de Jesús no es suficiente. Debemos entregarnos completamente a su voluntad, de manera que nuestra vida sea regulada por su palabra. Aunque tiene que haber un creer en Él, debe haber también un sujetarnos a Él. Porque si no, una cosa es inútil sin la otra. Amén. Hebreos 5, 8, 9. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Más claro el agua. Más claro el agua. Entonces, yo quiero que usted entienda esto en lo que es la economía de la salvación, y esto es lo que yo creo. Cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que reconocer a Él como mi Señor y entregarle mi vida. Él no va a limpiar mis pecados. Es como si yo ahora le entregara, no sé, el coche, y le digo: toma, este coche ahora es tu propiedad, y usted lo limpia. ¿Cuándo? Cuando es su propiedad. Usted no va a limpiar el coche de nadie. A veces yo le digo: cuando termine con ese auto, te sigue con el mío. Pero es una broma. Nadie va a limpiar, salvo que sea, ¿verdad? Lo haga por dinero. Pero normalmente cada uno limpia lo suyo. El Señor limpia lo suyo. El Señor limpia lo suyo. La sangre de Jesús limpia los pecados de los que ya son suyos. Es verdad. Él no limpia los pecados de nadie que no esté bajo su señorío, de nadie que le haya entregado su vida. Él no va a desperdiciar su sacrificio con nadie que todavía no le ha entregado su vida. Entonces la gran pregunta en esta mañana ¿es Jesús el Señor o solamente es el Salvador? Tenemos que examinar nuestras vidas para reconocer realmente si estamos viviendo bajo el señorío de Cristo, o solamente tenemos a Jesús como aquel que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda, que aquel que nos facilita la vida. Hermano, hermana querida iglesia, estamos totalmente confundidos si eso es así. Porque sin una entrega total y completa al señorío de Cristo, no hay salvación, no hay remisión de pecado. Jesús no perdona los pecados de los que no son suyos. Él no limpia y mucho menos coloca su Espíritu Santo a los que no están bajo su señorío. Amén. Vamos a colocarnos en pie.